Si yo aumento o disminuyo la alícuota, aumenta o disminuye el impuesto a los ingresos brutos. Nosotros creemos aquí un principio básico esencial, que es la capacidad contributiva. Si yo vendo 12.000 pesos, voy a pagar el 3,5%. Si vendo 40 millones de pesos, voy a pagar el 3,5%. Nosotros creemos que eso no es un principio de capacidad contributiva, lo sometemos a debate y creemos que los que facturan más de 30 millones de pesos tienen que pagar una alícuota mayor, y los que facturan más de 40 millones de pesos aún mayor tienen que pagar esa alícuota. O fíjense cómo actúa Buenos Aires, que lo hace de la misma forma, y cómo actúa Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy un comerciante de Santa Fe que va a vender a la provincia de Buenos Aires y que factura más de 30 millones de pesos paga más ingresos brutos que en su propia provincia. El de la provincia de Buenos Aires viene a vender a Santa Fe y paga menos ingresos brutos. Habrá que ver cómo es el precio de ese producto, que seguramente no es más barato, hablando por supuesto siempre del mismo producto, que en Buenos Aires que en Santa Fe. Y con una gran diferencia esencial, y creo que si la podemos explicar y entenderla bien. La provincia de Santa Fe es la única provincia que a ese 3,5% el que paga le permite deducir hasta un 10% en concepto de estímulo para el pago de los derechos de registro e inspección de los municipios y comunas. Es una institución que se creó en el 85, cuando los municipios y comunas no podían cobrar tasas municipales o derechos de registro e inspección sobre una base muy similar a la de ingresos brutos. Entonces en aquel momento se le permitía deducir al contribuyente que pagaba en términos del derecho de registro e inspección para favorecer el pago a este municipio y comuna, se le permitía deducir el 20% de los ingresos brutos. Y después fíjense los mapas, nosotros vamos a seguir con la industria exento, que lo vamos a explicar ahora, las provincias la graban, la producción agropecuaria, que todas las provincias graban por el 1% del impuesto al ingreso bruto, o sea, la producción primaria, cuando uno cosecha y vende ese producto a las cooperativas, al acopiador, tanto Entre Ríos como se ve ahí, como Buenos Aires y Córdoba, con el 1% para la provincia, concepto de ingreso bruto. Nosotros preferimos ir al debate de mayor impuesto inmobiliario y no cobrar el ingreso bruto a la producción primaria. Y después, bueno, tenemos la construcción, que en el debate para nosotros debe estar grabada. Fíjense que todas las provincias graban a la industria de la construcción. La intermediación, la actividad financiera, que todos tienen una alícuota superior a Santa Fe. Todo eso hace que, a pesar de la discusión que tengamos y que estamos también contestes a la discusión de la oposición cuando dice que aumentar el ingreso bruto es directamente el bolsillo de los consumidores. Es correcto, pero nosotros planteamos el que más tiene, que más pague. Si más vende, que más pague ingreso bruto. Porque si no equiparamos, ya decía, el que vende 12.000 pesos, el que vende 40 millones es lo mismo, no es lo mismo. La mayor capacidad que tiene esa persona que vende tendría que contribuir más. Entonces, en función de eso, decidimos una mayor justicia y equidad tributaria, que lo titulamos con lo que decíamos recién de los contribuyentes que facturan más de 30 o más de 40 millones, y después el tema de la construcción, que como ustedes veían, todo lo grababa. Nosotros, hace el año 93, como toda la industria que no pagan ingresos brutos en la provincia de Santa Fe, la industria en sus distintas características. Separamos al resto de la industria, tomamos la industria de la construcción, fijamos un monto de 1.500.000 pesos de facturación anual, por encima de ese monto, cobrarle ingresos brutos a la que construyen inmuebles. La aclaración importante hoy que lo que está exento es la construcción del inmueble, por supuesto la venta de ese inmueble hoy no paga ingresos brutos, sí todos los servicios que están vinculados a la construcción del inmueble hoy pagan todo ingreso bruto, como también pagan impuesto al valor agregado. Nosotros pensamos grabar a la construcción, a las empresas constructoras, con un porcentaje que lo vamos a determinar si son santafesinas o no son santafesinas. Y también avanzamos en la construcción de la obra pública, que hoy quien hace o presenta una licitación al Estado provincial, en su precio final cobra y le agrega en el costo final el impuesto a los ingresos brutos, porque está grabada
y después hay una transferencia ahí de mayor precio que lo va a pagar el propio Estado, con lo cual tenemos que entrar en esa discusión si me cotiza más o menos porque está en ingresos brutos. Entonces transformamos en una exención lo que tiene que ver con las construcciones de obras públicas en la provincia de Santa Fe. Entonces, las empresas constructoras que están radicadas en la provincia de Santa Fe con su domicilio fiscal, vamos a fijar una alícuota menor a la que están fuera de la provincia de Santa Fe. Todas las provincias hacen lo mismo, no estamos inventando nada acá, estamos también cumpliendo con un precepto de proteger a las propias empresas constructoras de Santa Fe, con una alícuota que es el 2,5, si ustedes recuerdan en el cuadro anterior, entre Córdoba graba el 2,5, no distingue si es propia o ajena, y Entre Ríos graba con el 3,5. Soltamos una alícuota muy razonable. Ahora, ¿cuál es la crítica fundamental a eso? Que va a caer el empleo, porque nadie va a construir en Santa Fe, que va a disminuir la construcción en la provincia de Santa Fe y se van a ir a otras provincias, cuando vimos que las demás provincias cobran todos ingresos brutos, ¿no? Es algo que se basa en no sé qué provincia, la isla Malvina, decimos otro día, porque las demás provincias todas construyen y cobran ingresos brutos, y va a caer el empleo. Nosotros tenemos un trabajo donde nos tomamos el trabajo de mirar qué pasó en Córdoba cuando en el 2006 grabó con ingresos brutos, qué pasó en Entre Ríos, qué pasó en provincia de Buenos Aires, qué pasó en la ciudad de Buenos Aires. En todo hubo aumento del permiso de edificación, ninguna cayó la construcción. En ningún lado, ninguna operación se cayó, y lo que es más aún, en ningún lado cayó el empleo. Entonces digo, ¿cómo respondo a esa crítica? Y con los números, con los cuadros, demostrándole cómo se fue generando esa misma instancia en las otras provincias. Y con datos adicionales. El índice de la variación del precio de la construcción del año 92 al año 2011 se incrementó un 478%. Un inmueble en el año 93, un departamento de 2 dormitorios estándar, valía $55.000. Hoy vale $120.000. Las comisiones de las inmobiliarias, porque acá viene la otra discusión, cuando uno hace una operación de compra de inmueble urbano, lo último que se fija o lo último que termina de entender es cuál es el valor de la escritura, cuál es la comisión del escribano, que está entre el 3 y el 5%, y cuál es la comisión del inmobiliario, porque hay que pagar la comisión del inmobiliario. Bueno, al comprador le cobran el 3 y al vendedor también le cobran el 3, con lo cual el inmobiliario cobra el 6%. El Estado no cobra nada. Entonces, con esa serie de elementos nosotros intentamos explicar, hablar del debate. En definitiva, las críticas del sector de la construcción, que provienen de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, lo vemos como una actitud totalmente sectorial, muy miope, muy de defender de no pagar impuestos, como en general no todos queremos pagar impuestos, ¿no? Después, como tampoco esto aumenta la reforma, vamos a disminuir el transporte público de pasajeros, que hoy paga el 1,5%, eximirlos. En eso favorecemos hoy a muchas discusiones en los municipios grandes respecto de la fijación del precio del boleto, una señal política del Estado provincial de disminuir el impacto que tiene el impuesto de ingresos brutos sobre la fijación de ese precio, y a las prestaciones médicas, que hoy tiene una alícuota del 3,5%, como también a los geriátricos, se le reduciría al 2%. Y después también miramos el sector financiero, que tuvo ingresos comparado la actividad financiera, un incremento de sus ingresos del más del 30%, 2011 sobre 2010, la actividad de seguros, la actividad del servicio de telefonía y la actividad de la intermediación, que ahí apunta básicamente a los grandes acopiadores de cereales radicados fuera de la provincia de Santa Fe, no a los propios, como son las grandes cooperativas que acopian. No le vamos a cobrar ingresos brutos, que son copiadores santafesinos, sí a las grandes multinacionales que hoy pagan ingresos brutos sobre el acopio de cereales. Nosotros subimos la alícuota porque veíamos que la intermediación en Santa Fe también no es un regalo, pero distingue totalmente lo que pagan quienes intermedian en la provincia mucho más barato cuando uno intermedia en las provincias aledañas.
Y el sector financiero, que Buenos Aires acaba de aplicarle, nosotros vamos a llevar una alícuota del 6%, el 7% a la actividad financiera, a la actividad de los bancos. Nosotros estamos en el 6%, que es un poco la alícuota que tienen todos. Le decía que vamos a plantear un sistema mucho más simple a aquellos contribuyentes que los consideramos pequeños, que facturan no más de 300.000 pesos al año, que al aplicar una alícuota inicial de 75 pesos, bueno, con un trámite simple y rápido, no tienen que generar más que una inscripción, una liquidación, y todos los meses van a ir pagando al banco. Hasta hoy no estaba eso, ¿no? Y una cosa importante de entrar, que es el tema que decíamos hoy, el tema de los ingresos brutos, que decíamos esto de que se nos achaca y que nosotros estamos grabando mucho el consumo, porque lo tenemos pagando el consumidor, y lo que tratamos de explicar, como decía recién, es buscar la capacidad contributiva, es decir, el que más factura, que más pague, como en el inmobiliario vamos a buscar que el que más tiene también más pague. La administración tributaria de los gobiernos que nos precedieron del 94 al 2007, es decir, los gobiernos justicialistas, hicieron en el año 94 una masiva, por qué hay que decirlo así, masivo aumento del impuesto de ingresos brutos, porque utilizaron la alícuota general, porque hoy dice, ¿cuánto se paga en ingresos brutos? Lo primero que decimos, la alícuota general en Santa Fe, el 3,5%, como veía en otro lugar el 4 o el 2,8%. Bueno, en el año 94 lo llevaron del 3 al 3,5, pero en el año 91 estaba en el 2,5. La alícuota de ingresos brutos, en aquel entonces era actividad lucrativa, actividad económica, después pasa en el 94 a ingresos brutos. Hubo un masivo aumento de impuestos de ingresos brutos. ¿Eso será un impuestazo o qué será? Porque ahí no se discriminó al que vendía más de 30, al que vendía más de 40, si era de intermediación o no era de intermediación. Por supuesto que la industria no fue grabada en ese periodo. Y nos queda para terminar el impuesto al ingreso bruto esto que explicábamos antes. O sea, hay un contribuyente en Santa Fe que paga ingresos brutos por pagar en términos el derecho de registro en las comunas, y en los municipios se puede deducir hasta el 10% de ingresos brutos. Es un estímulo fiscal que la provincia, que viene como decía del año 85, le fue generando a los municipios. En vez de darle cash, le daba estímulos fiscales. Y a la provincia ahora le sale 440 millones de pesos, estimamos, para el 2012. Como nosotros entendemos que la situación fiscal de municipios y comunas, más allá que decía Cabrito que nosotros le devolvimos lo que correspondía y cumplimos con la ley, ha variado en todos estos años respecto de que muchos han informatizado mejor sus sistemas de control, los empleados han sido capacitados. Hay un elemento esencial que a través de convenios que hace la Administración Provincial de Impuestos con la FIP, los municipios se adhieren, con lo cual la misma base que utiliza FIP para control, los municipios también tienen acceso. En fin, tienen posibilidad de fiscalizar como para que lo que planteamos nosotros, que es ese 10%, reducirlo al 5%, no eliminarlo, reducirlo al 5% y que el costo para la provincia sea menor, en vez de 440, que el estímulo se transforme en 200, con lo cual quedan 200 para coparticipar a municipios y comunas, ¿no? Y que esos 200 pasan a las arcas provinciales. Parece un juego de palabras, trato de hacerlo simple, pero es sencillo. En vez de que el municipio reciba un estímulo a costa de la provincia, compartir el estímulo. Una parte de estímulo y una parte de dinero en efectivo, a través de la coparticipación. Hay mucha oposición de esto, y los municipios en general lo entienden, muchos de los que hemos hablado, incluso en la Comisión de Coordinación Fiscal, que es otro gran logro del gobierno del Frente Progresista, y de haber convocado a todos los municipios y comunas de la provincia a sentarse en la misma mesa con las autoridades del Ministerio de Economía y del Ministerio de Gobierno, a discutir la política fiscal y también las políticas en general de tratamiento de los municipios y comunas, en una comisión que se llama Comisión de Coordinación Fiscal, donde se han elaborado un montón de proyectos. En esa instancia se ha explicado el sistema de ley. Nosotros queremos que entramos a lo que es para nosotros una verdadera reforma. Los otros aceptamos que se nos diga que es un aumento de impuestos. Sí, es un aumento de impuestos, porque ingreso bruto es un aumento de impuestos a través de defender el principio de la capacidad contributiva.
Hay un informe de la Comisión Económica para América Latina donde define conceptualmente que las reformas tributarias tienen que contener aumento de los impuestos al patrimonio y aumento de los impuestos a la renta. Y que los impuestos al consumo, o sea, ingresos brutos, tienen que tener equidad vertical, se llama, es decir, que el que más factura, más pague. Nosotros seguimos desde el principio y seguiremos discutiendo que en muchos casos que se lo traslada al consumidor, también debemos decir que la rentabilidad maximizada por los empresarios durante estos años, le hace industria de la construcción, la analicen en pos de que tienen que pagar impuestos, ¿no? El inmobiliario. Fíjense este cuadrito, este es el inmobiliario rural. El departamento Castellanos. Ahí elegimos el distrito de San Vicente como promedio. El valor fiscal es 1.250 pesos. El valor de la hectárea a diciembre de 2011 para un trabajo muy bueno que hizo el servicio de catastro, y estos fueron reconocidos por los propios justicialistas. También tienen mérito en esto las anteriores administraciones justicialistas en el catastro. Hay un trabajo en catastro como política de Estado que se ha seguido, nosotros lo hemos mantenido, y hemos podido recorrer todos los distritos rurales de la provincia, que son 362 como los municipios y comunas. Fíjense la diferencia, 38 veces el valor fiscal que tiene hoy, por el cual cobramos inmobiliario, con el valor de mercado. Y ese valor de mercado, ¿qué incluye? ¿Qué análisis? ¿Qué se analizó cuando se fue a los territorios? Se analizó qué productividad tiene ese suelo. Se utilizó la carta suelo del INCA, ¿no? Es que miramos el suelo y si llovía más o menos, estaba más o menos seco y dijimos, no, tiene que valer tanto. Preguntamos en el mercado, en la zona, cuánto vale una hectárea. Se fijó qué acceso tiene ese inmueble rural a los centros de comercialización y qué mejora lindante tiene. Ese cúmulo, ese combo de esos cuatro factores da que ese campo, esa hectárea en el departamento Castellano, en el distrito San Vicente, vale 48.000 pesos. Fíjense, en las colonias 40 veces, en San Jerónimo 40 veces, en el Trébol 40 veces de diferencia, y después tenemos 23, 24 veces de diferencia. Y viene bien decir rápidamente qué hicieron en Buenos Aires antes de pasar a lo que nosotros pretendemos. Buenos Aires llevó el valor fiscal, que es el valor legal, el valor que determina el Estado a través de estos procedimientos por el cual se fija la base imponible de cómo se calcula el impuesto. Eso es un valor fiscal, lo da un organismo estatal. En el caso de Castellanos, si hubiera estado en la provincia de Buenos Aires, el titular de ese inmueble iba a pagar ahora inmobiliario sobre 48.000 pesos. O sea, llevaron el valor al 100% del valor de referencia, valor de mercado. ¿Qué hacemos nosotros? Somos mucho más buenos. Y mucho más livianitos en la propuesta. Por lo pronto planteamos, vamos a estar esto así, algunos pueden sacar más números. Por de pronto planteamos una política de Estado, es decir, que permitan al Ejecutivo, a través de una facultad delegada, que ya por supuesto se habla de que no se va a delegar al Ejecutivo, que aumente en los próximos 6 años, o bueno, en los próximos 3 años de la gestión nuestra de este segundo periodo del Frente, que permita aumentar anualmente, o una revisión anual, planteamos la reforma, no aumentar, una revisión anual de los valores del impuesto inmobiliario. El valor fiscal que habíamos recién, 2.250 pesos, del año 74, fue calculado como se hizo en el 2011, recorriendo los territorios, en el 74. En el 92, en una reunión de comisión de donde participaron algunas entidades agropecuarias, se utilizaron coeficientes. Y se dijo, por ejemplo, para el departamento Castellano vamos a utilizar el coeficiente 1, con lo cual quedó 1.250. Tiene un ejemplo burdo porque se trabajó así. En los departamentos de la capital dijeron vamos a multiplicar por 1,2, entonces en vez de 1.250 eran 1.800, por ejemplo. No se hizo un trabajo de campo. Nosotros hicimos un trabajo de campo. Entonces, ¿qué decimos? La mejor hectárea de la provincia vale 2.800 pesos. Estos son valores al dólar a 4 pesos. Estábamos en diciembre del 2011. Seguimos siendo buenos todavía.
esa hectárea vale 64.000 pesos, o sea, 16.000 dólares. Entonces, lo que proponemos responsablemente es decir, el año 2012, que nos permiten utilizar como valor base del cálculo del impuesto el 15% de 64.000 pesos, que son 9.600 pesos. Buenos Aires hizo sobre 64.000 pesos, aplicó la reforma del impuesto inmobiliario. Digo Buenos Aires porque últimamente se nos comparó mucho y no es lo mismo una cosa, o sea, no es lo mismo el 100 que el 15, digo, no como número. Y acá lo vemos, esa es la propuesta de reforma, el valor fiscal hay que incrementarlo, corresponde incrementarlo porque no es lo mismo la realidad económica del 74 que del 2012. Bueno, proponemos por supuesto sostener la tabla de alícuotas, ahora explico cómo se calcula, le pusimos tope a los incrementos y también tuvimos en consideración, después de charla con entidades agropecuarias, nosotros charlamos con Federación Agraria, charlamos con CARCE, charlamos con Coninagro, Sociedad Rural no participó en las reuniones, no porque no fue invitada, sino porque no vino, y por supuesto que ninguna quiere pagar impuestos y se nos planteaba que ese incremento del valor fiscal impacta sobre otros impuestos nacionales, que se llaman bienes personales y ganancias mínimas presuntas, que es correcto, impacta sobre los impuestos. Pero bueno, se me olvidé decir antes, cuando veíamos el cuadro, que también nosotros en nuestra propuesta buscamos ganarle terreno a la autonomía fiscal, como veíamos antes, tenemos un 63 o 60-40, tenemos una gran pérdida de autonomía fiscal. Entonces, es verdad que aumentamos con el incremento del valor fiscal mayor impuesto a los bienes personales. Pero bueno, hoy estamos como provincia. También es verdad que nosotros como provincia debemos decirlo, que la base por la cual se calcula bienes personales es muy baja porque data del año 97. O sea que un contribuyente que tiene un patrimonio de 300.000 pesos entre un inmueble rural o urbano, entre un automóvil y una embarcación y dinero en efectivo o algún ahorro en el banco, suman 300.000 pesos. O sea, con el inmueble y con el auto ya pasan los 30.000 pesos. Bueno, eso es un problema de la nación, no es un problema de la provincia. Nosotros vamos a reclamar, como explicaba Carlos, todo lo que reclamaba la nación. No podemos también pensar en que primero reclamar a la nación que modifique y que eleve el piso de 300.000 pesos, que debiera estar en 800.000, de acuerdo a los cálculos que tenemos nosotros, en 800.000, con lo cual este efecto no hubiera sido un tema de discusión en la mesa con los productores rurales, pero bueno, entendemos la oposición. Por supuesto que la propuesta de la oposición es cero aumento de valor fiscal. Y bueno, y decía que teníamos en cuenta que aquellos contribuyentes que tengan, en esta charla uno de los pedidos fue que aquellos que tengan menos de 50 hectáreas, o que en la acumulación de sus propiedades superen 50 hectáreas, porque no es como contribuyente que tenga 50 hectáreas o un propietario, sino a lo mejor tenga fracciones que sumen 50, el incremento no supere el 50%. Son 52.000 partidas. Para tener idea de montos, la provincia emite 160 millones de pesos anuales distribuidos en toda la provincia para cobrar el impuesto inmobiliario rural. Córdoba emitió 630 millones de pesos y en Río acaba de aprobar la reforma y le va a dar 680 millones de pesos. Nosotros nos comparamos con Córdoba porque la de Córdoba es la emisión del 2011. Nosotros, si la reforma es aceptada, vamos a llegar a emitir 470 millones de pesos. Aún vamos a estar muy por debajo de Entre Ríos y bastante por debajo de Córdoba. Para no hacer tan largo del valor rural, ir al tema distintivo de toda esta reforma fiscal en todas las provincias. Y nosotros, utilizando una ley del año 94 que definió la unidad económica agropecuaria, esa mínima porción del terreno sustentable en su producción, que varía en 120 hectáreas en la zona sojera del sur, 20 hectáreas en la zona de Quinta, 2.500 hectáreas en el norte, 400 hectáreas en la zona centro-norte, ya sea de lechería o ganadería, 400 hectáreas. Esa es una unidad económica que fue definido en una ley del año 94. Entonces nosotros
Dijimos, quien acumula 5 unidades económicas hasta 10, o sea, suponiendo la zona sojera por el valor que tiene, si acumula 600 hectáreas o 1200, tendría que pagar más que el que tiene 100 hectáreas, que tiene 200 y que tiene 300. Eso es la progresividad, es el adicional a los grandes propietarios. Y así llegamos al que tiene más de 15 unidades económicas, o sea, 1800 para el ejemplo en el sur o 32.000 en el norte. Deberían pagar más que el que tiene los 300 o 400. En total son 10.000 propietarios en la provincia. La provincia tiene 70.000 propietarios de impuestos inmobiliarios rurales. Nosotros queremos cobrar ese adicional a 10.000 propietarios que acumulan esa cantidad de... Esto es lo progresivo y lo importante de la reforma tributaria. Lograr no una proporcionalidad como se hizo en el 2009. En el 2009 planteamos también un esquema similar, no igual, similar, no se nos concedió, se nos dio un aumento, es decir, multiplicar el valor fiscal que hablábamos de 1.250 por 2, se nos dijo, aumenten eso. Nosotros planteamos una reforma profunda en esto de lo que es lo rural. Para los municipios entre 400 y 450 millones de pesos. Si uno analiza los presupuestos de los municipios más importantes y de las comunas, van a notar que lo que hay que hacer, porque lo hemos hecho, bueno, pasa en el caso de Rafaela, Villa Gobernador Galvez, Rosario, Santa Fe, Villa Minetti como comuna, que lo que le va a corresponder en función de esos 400 o 450, que sería la masa a repartir en todos los municipios, representan casi el 6% de su presupuesto, del 5,5, bueno, 5,40, el 6%. A la provincia le representa el 3,50%. O sea que algo que la oposición pedía cuando nosotros instalábamos el tema de reforma tributaria, es decir, bueno, vamos a discutirla, pero si va más plata a municipios y comunas, va casi el doble de lo que le corresponde a la provincia. Eso eran números de marzo, obviamente, que estamos casi en julio, así que hoy para hablar de números vamos a tener que hablar de la mitad. Pero proporcionalmente cumplimos uno de los preceptos de la oposición, que era darle más plata a municipios y comunas. Esto en síntesis es la propuesta de la reforma. Nosotros creemos que la vimos muy razonable en todos los aspectos. La discusión está en el valor fiscal del inmobiliario rural, y nosotros tenemos algunos números para aportar, cómo varió, así como decíamos, cómo varió el índice de la construcción, desde el año 92 hasta el año 2009, donde no se aumentó nunca el impuesto inmobiliario rural. La variación que tuvo, por ejemplo, el cerdo fue del 700% el precio. El novillo para faena aumentó el 963%. La soja aumentó el 700 y chirola por ciento, el maíz el 700 y chirola por ciento, y el trigo un poquito menos. Esa es la variación de los precios de los productos agropecuarios. Si nosotros logramos incrementar, aprobar la reforma tributaria, vamos a llegar a tener un aumento del 300% más las 2 veces que se nos lleva. Vamos a llegar al 500%, desde el 92 al 2012. Es decir, es un impuestazo.